El tema de la ética en las profesiones ha sido especialmente desarrollado en medicina, en abogacía y en el periodismo. Y yo me he ocupado de la ética en la profesión del ingeniero, que es un tema poco explorado en nuestro medio. Yo diría que hay prácticamente en castellano muy poco sobre ética en la profesión de ingeniero. Hay una diferencia, desde luego, fundamental en la práctica del ingeniero con respecto a la del médico. El ingeniero se desempeña fundamentalmente en organizaciones jerárquicas, ya sea de carácter militar o civil. Y estas organizaciones normalmente le exigen alguna discreción, a veces secreto profesional, le exigen también obediencia, desde luego, y por lo tanto una cierta lealtad institucional. Entonces el problema que se plantea conflictivo para los ingenieros es cuando ellos detectan en algún momento un proceso industrial peligroso o un error de diseño que ponga en peligro la seguridad de las personas. Y entonces se requiere un marco institucional y legal que proteja al ingeniero que hace estas denuncias, porque de otra manera es como exigirle un heroísmo personal excesivo, que normalmente no está dispuesto el ingeniero a arriesgar, digamos, toda su carrera en este tipo de advertencia. Durante el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, la figura del intelectual universal y del llamado intelectual orgánico predomina sobre la del especialista. Desde hace unas cuantas décadas asistimos a una suerte de universalización de las especialidades que permite hablar del surgimiento de una nueva figura. La del intelectual específico la llamó Foucault. No son ya solo escritores, filósofos, politólogos o sociólogos quienes procesan los asuntos de interés público en el marco de sus ocupaciones. Al revés, asistimos a un fenómeno de conversión que atraviesa las profesiones, que invade la práctica experta y la resitúa en el espacio público. De manera que magistrados, médicos, psiquiatras e ingenieros, entre otros especialistas, se ven a menudo abocados a problemas que surgen en la esfera de sus competencias y no obstante comprometen asuntos, intereses y preocupaciones que desbordan el campo habitual de sus disciplinas. De modo que las acciones y decisiones que adoptan en el ejercicio de su profesión se ven a menudo investidas de una significación potenciada en el espacio público. El ingeniero precisamente tiende a convertirse en un tipo de intelectual específico porque la práctica de su profesión ha quedado investida, sin quererlo ni proponérselo él, de una significación pública. La ingeniería genética cae dentro de este signo de universalidad, sin duda, pero constituye todo un capítulo aparte, con problemas específicos. El argumento tradicional que restaba competencia al especialista en virtud de que posee un saber local y parcial es hasta cierto punto correcto, pero resulta ingenuo y hasta peligroso porque no tiene suficientemente en cuenta las conexiones entre los saberes. Tampoco considera la potenciación del poder sobre la sociedad y la naturaleza que genera el desarrollo del conocimiento. Todo lo cual tiende a imponer a los especialistas mismos problemas globales que exigen ser pensados holísticamente. Globales en el sentido de que son generales y que atraviesan campos disciplinarios distintos. Si se admite lo anterior, se debilita considerablemente el argumento que deslinda las competencias expertas y desecha la necesidad de la discusión pública de las decisiones en virtud del carácter técnico de ciertos asuntos que serían de competencia de especialistas y no concernirían ni incumbirían al público.
Carl Mitcham se pregunta en Thinking Ethics in Technology por qué el público debiera participar en la toma de decisiones técnicas. Y la respuesta que da en síntesis es la siguiente. Las decisiones concernientes a la alta tecnología afectan a todo el mundo y su responsabilidad no debiera recaer solo sobre los técnicos y especialistas, sino que por el contrario son asuntos a ventilar en el espacio público y a decidir en conjunto con un público debidamente informado previamente. Esta idea alcanza aspectos sustantivos de la percepción común de lo que es una decisión técnica, como asimismo el concepto de responsabilidad implicado. El argumento tecnocrático limita la decisión a los expertos, en virtud de sus competencias profesionales, lo que presenta algunas ventajas desde el punto de vista moral y político, pues junto con señalar la autoría individual de los actos, permite establecer la responsabilidad de las acciones. El derecho penal no admite otro tipo de responsabilidad que no sea la individual. No hay sanciones grupales o institucionales. El argumento tecnocrático no toma, sin embargo, debidamente en cuenta el hecho de que la tecnociencia produce contraefectos globales o bien impactos parciales de gran alcance y requiere, por eso, de acciones y definiciones en correspondencia. Pero el argumento tendría que ser también falseado, es decir, que el público quiera y pueda ejercer una acción de control adecuada. Y esto a su vez supone no solo responsabilidad individual en el sentido del derecho, sino responsabilidad pública. Los individuos se constituyen en ciudadanos sobre todo cuando actúan concertadamente y ejercen una función reguladora, la que es posible en la medida que disponen de instrumentos legales, de dispositivos institucionales y de mecanismos de control que hagan posible el ejercicio eficaz de la voluntad y la acción fiscalizadoras. Sin esos canales de regulación, el poder liberado por la tecnología se constituye en un poder autorreferido y relativamente autónomo y cerrado. Como ustedes saben, una de las grandes controversias que se plantean en torno a la tecnología y a la innovación tecnológica es justamente que las nuevas tecnologías producen ciertos efectos sobre la naturaleza y sobre la sociedad que serían incontrarrestables, es decir, que estarían guiados por una lógica de crecimiento que sería autónoma y por lo tanto incontrarrestable. La única forma, digamos, de oponerse, o sea, de contrarrestar esa lógica que efectivamente de alguna manera existe, el sistema técnico tiene una regla de desarrollo relativamente autónoma y lo que permite hacerlo menos autónoma es justamente la posibilidad de que haya un control público de los efectos nocivos o contraefectos. Se plantea un problema general entonces acerca de las competencias en materia de decisiones que comprometen valores morales y o asuntos de interés público. La ética aplicada a las profesiones, por otra parte, es relativamente independiente de las teorías éticas generales. Uno no podría pensar en una ética médica o en una ética de la ingeniería o en una ética del periodismo, ¿no es cierto?, que pudiera ser deducida de las teorías éticas clásicas, digamos, de la teoría ética de Aristóteles, de la buena vida, o de la de Kant, del deber ser, o de la de Stuart Mill, que serían como tres grandes teorías éticas clásicas. Digo entonces que no son deducibles de estas, en el sentido de que uno pudiera pensar de que por ser éticas aplicadas serían como derivados
de una teoría ética general. No es así. Es más bien la codificación que surge de la práctica profesional como una forma de regulación de esa práctica, de donde surgen las éticas aplicadas en cada uno de los campos disciplinarios. Surge pues de los efectos derivados del ejercicio profesional más que de una teoría general, a pesar del nombre ética aplicada. La referencia entonces al mundo común o de la vida parece como fundamental. La misma proliferación de éticas aplicadas atestigua de esta fragmentación del paradigma ético, de la racionalidad múltiple, como decía Fernando ayer. El hecho de que no se pueda pensar en una unidad, digamos, en una unidad entre las distintas, desde luego, entre las distintas campos de la ética aplicada, y que en el campo de la ética aplicada a una profesión determinada también convergen lógicas dispares y múltiples, de manera que son susceptibles de ser enfocadas desde el punto de vista filosófico, ético, desde el punto de vista sociológico, económico, etc. El carácter público, sin embargo, de esta ética, porque estamos usando un poco la palabra ética también en su dimensión de ética pública, de ética de la responsabilidad, ¿verdad? Pero el carácter público, podría decir uno, o privado de las actividades se define en parte históricamente. Varía de una sociedad a otra, de una época a otra. De una época a otra. Y entonces el carácter público o no público de una actividad no viene determinado únicamente por sus fines propios o inherentes, sino por la forma y el modo en que esa actividad adquiere carácter o relevancia pública. O sea, en la medida que no se la entienda como asunto de interés privado o privado de interés. Lo político puede definirse como una esfera diferenciada y específica en relación al interés y relevancia pública que adquiera lo que previamente se reputaba no público. Los asuntos de género, por ejemplo, la sexualidad, el deporte, la recreación, la criminalidad, la drogadicción, los mismos problemas ambientales. Son otros tantos ejemplos de actividades que han ido entrando en la esfera del interés público, aunque inicialmente no tuvieran ese carácter o lo tuvieran solo germinalmente. El desarrollo del poder de la tecnología es lo que politiza a las ingenierías o a la práctica de transformación técnica del mundo en general. Hasta ahora se suponía que las ingenierías eran asépticas y puras, en virtud de que se las concebía solo en relación al conocimiento, entendido a su vez como conocimiento puro, desinteresado, libre y autónomo. ¿Qué tiene que ver la ética con la profesión del ingeniero? Dice el sentido común. La ética de la construcción de un puente consiste en que el puente no se caiga, y entonces la ética viene a confundirse con la eficacia. Pero de este modo se oculta el vínculo y asociación del conocimiento con el poder. El saber en general es político en la medida que no se lo conciba como autorreferido, como resultado de la actividad de un yo, de un sujeto autárquico, ya constituido e independiente en su constitución y en el ejercicio de su actividad respecto del poder. Pero en la medida que el sujeto es producido, la relación, entonces, se complejiza. Al igual que un discurso referido solo al lenguaje o un saber referido solo al sujeto cognoscente, una ingeniería entendida solo en relación a las ciencias
oculta su carácter estratégico, su nexo normativo e institucional con las prácticas colectivas y con el conjunto de relaciones sociales. De manera que la definición clásica de que la técnica es solamente ciencia aplicada se ve debilitada desde este punto de vista, porque la ciencia no solamente tiene esta relación con el conocimiento, no solamente con el conocimiento y la verdad, sino que tiene una relación con el poder. Bueno, eso ha sido, digamos, espectacularmente claro en el caso de la ciencia física, desde el empleo de la energía atómica, pero va a ser cada vez más importante también en el plano de las ciencias médicas o de la bioingeniería, en la medida que la decodificación del genoma permite una intervención, digamos, técnica sobre los mecanismos de la vida. Entonces, para ir concluyendo, está en juego el interés público porque las decisiones técnicas comprometen normas y reglas de convivencia. Somos seres legislativos, decía Kant. Estamos dentro de una sociedad en que se supone que rigen normas ambientales, normas en materia de difusión de noticias, normas de transferencia, normas en materia de salud, etc. Somos seres legislativos, entonces significa que todas las prácticas humanas son esencialmente relativas o referentes a la norma, a la normatividad. Y el hecho, digamos, de que la alta tecnología y que la innovación tecnológica redefina las relaciones sociales es un argumento adicional para pensar en este carácter, digamos, legislativo de la existencia. Muchas gracias.